La temática de hoy tiene que ver con triángulos. A ver, ¿quién se recuerda qué es un triángulo? En sus palabras, ¿cómo lo diría? ¿Qué es un triángulo? ¿Qué características tiene? ¿Cómo está formado? Es una fibra geométrica de 3 lados. En una figura geométrica de 3 lados. Exacto. Ya estuvo una figura geométrica de 3 lados. ¿Y cuántos ángulos tendría este triángulo? 3 ángulos y 3 lados. Es parecido a aquello que dicen un triángulo amoroso. ¿Por qué? Porque hay 3 personas. Todo lo que implica 3 significa, bueno, todo lo que trae 3 podríamos representarlo mediante un triángulo. Si para usted lo importante es la fe, la esperanza y el amor, podemos llamar que ese es el triángulo de la amistad o qué sé yo, el triángulo del amor, qué sé yo, cualquier cosa. Pero el punto es que tiene Profe, que haber 3. Hola. entonces como tema ponemos triángulo. No, O no nos no. pongan nada. No. Yo les voy a avisar. Hoy lo que vamos a hacer es ir viendo cositas, pues, cositas así, cositas allá, cositas por todos lados. Y esas cositas se van a transformar en una cosota grande. Ya van a ver por qué. Ahorita les comparto pantalla para que me entiendan de lo que estoy hablando. ¿Por qué? Porque yo quiero que ustedes vayan entendiendo poco a poco. El entendimiento no surge del todo, sino que fluye de las partes. Vamos parte por parte para formar un todo. Por ejemplo, hablamos de triángulos. Esta figura se llaman triángulos porque está formada, realmente si se fijan, por 2 palabras. Una que se conoce como tri y otra que se conoce como ángulos, que son 2 conceptos diferentes. Una tri significa representa cantidad de 3 y ángulos representa ángulos, o sea, 3 ángulos. Pero yo les voy a mencionar esto, cómo se dice en otro idioma. Por ejemplo, ¿cómo se dirá triángulos en inglés? ¿O cómo se dirá triángulos en griego, por ejemplo? Bueno, pues tienen un nombre. Yo hoy les voy a enseñar cómo se dice en griego, ¿les parece? ¿A quién le gusta el griego? A mí me encanta el griego. Un idioma bien romántico, ¿va? Por ejemplo, adivine cómo se dice tri en griego. 3. También se dice tri. ¿Qué cosa va? Adivine cómo se dice ángulos en griego. ¿Alguien sabe cómo se dice ángulos en griego? Se dice gonos. Vamos Entonces, copiando, profe. no. Gonos significa ángulos. ¿Sabían eso? Otro ejemplo de griego, va. Es que yo recibí un curso de griego intensivo, va. En mi curso de griego intensivo me enseñaron que metría, ¿a qué significa metría? Bueno, al revés. Voy a poner aquí medida. ¿Cómo se dirá? Ya lo dije, va. Pucha. Medida, ¿cómo se dice medida? En griego ya lo dije. Yo solo me hice trampa. Metría. Medida se dice metría. Entonces, si yo uniera estas 3 palabras, yo estaría hablando de las medidas de los ángulos de un qué. De un cuadrado, de un triángulo, de una circunferencia. ¿De qué? ¿De qué figura? Si yo uniera las 3 palabras en griego, si dijera trigonometría, por ejemplo, estoy uniendo la palabra tri con gono y con metría. ¿De qué figura estaría hablando yo? ¿De un cuadrado? De un triángulo. ¿De un ángulo? ¿Y qué partes del triángulo? ¿Los lados o los ángulos? Lados. Los ángulos. Los ángulos. Tiene relación con los ángulos. Y eso precisamente, eso significa trigonometría.
Trigonometría es una rama de las matemáticas que se encarga del estudio de los ángulos de un triángulo. Ahora, no cualquier triángulo, todavía no copie. No copie, no se preocupe. A ver si se los dejo siempre en Classroom y si en caso ocupan copiar, lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, trigonometría es una parte de las matemáticas que se encarga de estudiar la medida de los tres ángulos de un triángulo y la relación que existe con los lados. ¿Cuántos tipos de triángulos hay? Muchos. Por ejemplo, hay uno que le llaman, Hay varios. hay varios, por ejemplo, el triángulo. Denme ejemplos de triángulos, por ejemplo. Tenemos el equilátero. ¿Habían escuchado antes el equilátero? El equilátero es un triángulo. Isósceles también, ¿verdad? El isósceles, este es isósceles, mire. El equilátero es uno que a mí me queda bien bonito cuando lo dibujo. Es que yo no sé, vaya, es un talento innato que tengo. Ya va a ver qué bonito me va a quedar. Pero, vamos a ver. Miren qué capacidad, miren, hasta azulito me quedó. ¿Lo vieron, va? Y hasta bien bonito el color que le dio. Sí, azul profundo para todos los montados de corazón. Entonces, ahí estamos. Entonces, ese es un triángulo equilátero. Vamos a ver, otro más. ¿Algo otro por ahí? No queda más ninguno. ¿No queda otro? ¿Alguien sabe cómo se llama este triángulo? ¿Qué tipo de triángulo es este? Cuando hay una línea horizontal, otra vertical. ¿Qué ángulo se formará aquí? En la mera esquinita. ¿Qué triángulo se formará? ¿Qué ángulo se formará acá? Rectángulo. Exacto, ya lo dijo Jennifer. Gracias, Jennifer. Muy amable. El rectángulo tiene una característica. ¿Cuál es la característica del rectángulo? Que tiene un ángulo ¿qué? ¿Cómo Tiene un tiene? ángulo recto. Tiene un ángulo recto, exacto. Entonces, este se llama rectángulo. Y la trigonometría, el estudio, voy a hacerlo, esto viene, ahora viene algo importante, algo furioso, como dicen. La trigonometría está fundamentada o nace del estudio de los triángulos, no cualquier triángulo, sino de los triángulos rectángulos. ¿Sí? Ese es al punto que quería llegar, que la trigonometría sí se encarga de estudiar la medida de los ángulos de cualquier triángulo, sí, pero ¿de dónde nace? ¿Dónde nace esa teoría? Es la pregunta. ¿Dónde nace? Bueno, nace en el estudio de los triángulos rectángulos. Podría preguntar eso yo en examen. Aquí lo importante son los triángulos rectángulos. Después se generaliza a otro tipo de triángulos, pero lo importante son los triángulos rectángulos. ¿Alguien me podría decir más características del triángulo rectángulo? Mide 90 grados. Que tiene un ángulo que mide 90 grados. Y si yo giro este triángulo así, deja de ser rectángulo solo porque lo giré. No. Lo importante es que tenga un ángulo que mida. Un ángulo que mida 90 grados. Bueno, ¿alguna duda, jóvenes? Entonces, hoy quiero hacer algo, la clase, algo así como Art Attack. No sé si han visto Art Attack ustedes. Quiero que solo pintemos y no digamos hacer arte, va. Que el límite sea la imaginación, algo así, no sé. Bien. Le vamos a poner letras a este triángulo. A este vértice le vamos a llamar A. A este vértice le vamos a llamar B. Y a este vértice le vamos a llamar C. ¿Estamos? ¿Alguna duda, chicas, hasta ahorita sobre lo que he explicado? Very good. Muy bien. Ahora, dijimos que teníamos tres ángulos. Este ángulo. Vamos a tener este otro ángulo. Rojo y azul, va. No me pregunten por qué va. Ahí está. Y hay otro ángulo, pero este ángulo será necesario diferenciarlo o ya sabemos cuánto mide. ¿Cuánto mide ese ángulo?
90. 90, ya sabemos que ese es el de 90. Y no necesitamos ponerle el de, por ejemplo, no necesitamos poner esto, ¿ves? A este otro ángulo. No, no necesitamos porque ya sabemos qué cuadrito lo identifica. Que es el que mide 90. Ahora, imagínense que a mí me dicen, coloree el lado de mayor longitud. Coloreemos el lado de mayor longitud. ¿Qué significa mayor longitud? Más grande, pues. El lado más grandote del triángulo. O sea, el macho alfa, pues. ¿Quién sería el macho alfa y el lado macho alfa de ese triángulo? ¿Cuál sería el más grande de todos? ¿Será este Hombre, lado de la base? ¿Será la altura? ¿Cuál será? Entonces vamos a colorearlo. Entonces yo creo que es este. Pero me dicen amarillo. Ahora, si estoy equivocado, me dicen, ¿es este el lado de mayor longitud? ¿O estoy ciego? Yo creo que estoy ciego, va. Yo- Vamos, díganlo sin pena. No Yo es no me voy a enojar. no el otro. Pues sea, este, Jafet me dice que es el otro. Este, Jafet, No, el otro, el de C a A. que va de C a A. Bueno, vamos a ver. ¿Quiénes opinan igual que Jafet, que ese es el lado de mayor longitud, el más grande? Yo. Bueno, ya son dos. ¿Alguien más? yo, Son tres. ¿Alguien más? Y entonces los demás qué opinan, que no es ese lado más grande. ¿Qué es ese? Bien, los demás no opinan. ¿Qué pasa? Los demás, Johanna, yo como lo había dicho, Denise, desea. bueno, entonces tienen razón, es ese. Ese es el lado más grande. Y adivinen, a ese lado de mayor longitud tiene un nombre, se le dice un nombre. Ya lo vimos el año pasado, pero lo voy a repetir. A ese lado más grande, en un triángulo rectángulo, no en cualquier triángulo, solo en un triángulo rectángulo, tiene un nombre especial. Se llama hipotenusa. Obviamente, este nombre que le estamos dando no es un nombre en español, ¿verdad? No le estamos llamando Jorge, no le estamos llamando Leopoldo, no le estamos llamando Daddy, no le estamos llamando Aldair, Kevin, no le estamos llamando hipotenusa. ¿De dónde creen que venga ese nombre? La mayoría de los nombres en El matemáticas griego. de griego. Una hipotenusa es un nombre griego para el lado de mayor tamaño en un triángulo rectángulo. Ahora, vamos a colorear el lado. Vamos a colorear el lado que no forma. Ah, pero no he escrito eso. Ahora bien, estos, aparte de que le he puesto colores, también se representan mediante letras de qué tipo? ¿Griegas o del alfabeto hondureño? Los ángulos, ¿con qué letra deberíamos Griegas. representarlos? Griegas, porque casi todo en matemáticas viene de Grecia. Aunque no viene de Grecia, le voy a contar aquí entre nos, va. Los griegos se fundamentan o se acreditan todos los inventos y todos los pasaron a griego, pero en realidad no todos se inventan en Grecia. Un montón de cosas que vienen de China, un montón de cosas que vienen de la India, un montón de cosas que vienen de los mayas y etcétera. Pero que los griegos vinieron, tomaron estos estudios y se los acreditaron como que nosotros lo inventamos, pero no es cierto. Entonces, ¿qué decimos los profesores? Ah, el término que viene del antiguo griego, pero no es cierto, tal vez viene del antiguo chino o del antiguo hindú o del antiguo hondureño, qué sé yo. Pero el punto es que no todo viene de Grecia, nada más que se acreditaron. ¿Qué significa que se acreditaron? Que alguien tomó los estudios y dijo, ah, no, yo lo inventé, pero no es cierto. Bueno, este ángulo se le conoce como teta. ¿Cómo, profe? Ya lo vamos a acusar con el director. Sí, así se llama, teta.
Qué fea esa letra griega. Bueno, ¿qué es teta? Teta es una letra griega. Va a estar pensando otras cosas. Pa. Teta es una letra griega que representa ángulos. Y vamos a estar mentando aquí, teta allá. Bueno, ni modo. Y nuestro objetivo va a encontrar, nuestro objetivo se va a basar en encontrar ese valor de teta. O sea, nuestro objetivo se va a basar en encontrar teta. Pues. Y si usted encontró teta, va a ser feliz. Si no encontró teta, no va a ser feliz. ¿Por qué? Lo necesita. Bien, ¿qué otro ángulo tenemos? Beta. Ah, pero es que este ya no da risa, profe. Este es aburrido. Bueno, ni modo, pues, pero esa es la vida. Bien. Beta. ¿Quién es beta? Beta es algo así como una mariposa, miren. Como que como las alitas de una mariposa. Es como una B, pero como cursiva. Esa se llama beta. ¿Y qué beta? Otra letra griega. ¿Que sirve para representar qué? Ángulos. Ahora, ¿cuántas letras griegas hay en el alfabeto griego? Muchas. ¿Saben cómo se dice la A en griego? Alfa. ¿Sí lo han escuchado? Va? ¿Saben cómo se dice Z? Sí. Omega. Z se dice omega. Por eso en la Biblia dice, Dios es el alfa y el omega. Es decir, la primera y la última letra, el principio y el fin. Alfa y omega. La B, ¿cuál sería la B en griego? Beta. Beta. La C tiene otra, se llama Rho. La G, etcétera. Hay un montón de letras, pero las que se utilizan normalmente en los libros de texto son beta y teta. Sigo. Entonces, yo quiero ahorita que, por ejemplo, que les pidiera colorear el lado del triángulo que no forma el ángulo teta. Quiero ahora encontrar, quiero colorear el lado del triángulo que no forma el ángulo teta. ¿Cómo así? Veamos. ¿Qué lados forman al ángulo teta? ¿Cuál sería el lado que no forma el ángulo teta? Veamos. Lo voy a colocar en verde. Tengo que el ángulo teta está formado. ¿Cuáles son los lados del ángulo? Este lado del ángulo teta. Este lado de aquí y este lado de acá. ¿Sí o no? ¿Sí o no, chicos? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, uno es CA y el otro es... ¿Cuál sería el otro lado entonces? A, B. Vea. Pero no lo pongo en azul. Vamos a ver. En rojo. Vamos a ver. Colorear en rojo el lado del triángulo que no forma el ángulo teta. Bueno, ahora, ¿qué lado? ¿Será que el lado BA no forma el ángulo teta o sí lo forma? Sí. Sí, lo forma. ¿Junto con quién? ¿Junto con qué lado? Con el CA. Sea, ¿cuál lado debería colorear entonces? Si me dice que colorear en rojo el lado del triángulo que no forma el ángulo teta. El que no Se, forma El CB. el CB. se ve. El CB. Y lo coloreo en rojo. ¿Sí? ¿Y cómo se llama ese lado? Ese lado se llama lado opuesto a teta. A teta. El lado opuesto a teta. Pero, y al lado más grande dijimos que le íbamos a llamar ¿cómo? Hipotenusa. Le vamos a poner aquí el nombre para que nos acordemos. Hipotenusa. Hipotenusa. Y este se llama lado opuesto a teta. Pero en vez de lado,
No sé si recuerdan del año pasado ustedes que a estos lados del triángulo también se le conocían como catetos. ¿Recuerdan? Entonces a este le vamos a llamar cateto opuesto a teta. Los lados que no son la hipotenusa se le llaman catetos. ¿Les suena? ¿Es primera vez que lo escuchan o lo habían escuchado antes? Ya lo había escuchado. ¿Verdad? El año pasado, ¿verdad? Cuando miramos el teorema de qué. ¿De quién? ¿El teorema de quién mirábamos el año pasado? Ahora. Pitágoras. El teorema de Pitágoras, exacto. Bien, le llamamos hipotenusa al lado de mayor longitud y le llamamos catetos a los demás. Muy bien. Seguimos. Ahora bien, voy a pintar en azul este. ¿Cómo deberíamos llamar a este? ¿Sería opuesto a quién? ¿A qué ángulo sería opuesto este azul? ¿A qué ángulo? A beta. Sí, exacto. Sería el lado opuesto a beta. Además de eso, también podemos decir otra cosa. Que como estamos trabajando respecto a teta, a este lado también se le conoce como lado adyacente. ¿Lado adyacente a quién? A teta. Lado adyacente a teta. ¿Por qué? Voy a explicarles eso ahorita. Hipotenusa es el lado de mayor longitud. El lado que no forma el ángulo teta se llama lado opuesto a teta. Y el lado que sobra se le llama lado adyacente a teta. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, para ver si comprendieron el concepto, voy a ponerles un ejercicio ahorita. Y no me van a dar el resultado de un solo. Lo van pensando y después ustedes me dicen si está bien, si está mal, no lo sé. Lo que ustedes piensen de eso. A este ángulo lo vamos a llamar beta. Y le voy a pedir a usted ahorita que me diga que determine los lados del triángulo. Determine los lados del triángulo. Vamos a ver, determinemos los lados del triángulo. ¿Qué significa determinar? Que ubiquemos quién es la hipotenusa, quién es el cateto opuesto y quién es el cateto adyacente. ¿A quién? Al ángulo que me están dando. ¿Cuál me están dando? ¿Beta o teta? Beta. 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 ¿Qué tipo de triángulo es ese? Equilátero. ¿Equilátero es? ¿Qué tipo de triángulo es ese, Misty? Daddy, Gabriela, Denise, enciendan su cámara, por favor. Johanna, ¿qué tipo de triángulo es ese? Kevin. No me dejen ahí Yo dije bateado. equilátero, pero no estoy muy seguro. No está seguro. Muy bien. Equilátero que todos tienen la misma medida. ¿Usted cree que CA mide lo mismo que CB? Sí. Bueno. ¿Usted qué piensa, Misty?
¿Qué es isósceles? ¿Qué es isósceles? Bueno, anda bien, sí es isósceles, pero ¿qué más? Aparte de ser isósceles, ¿qué más es? Que no tiene todos los lados iguales. Sí, porque isósceles y el isósceles precisamente eso es. Que los dos de ellos son iguales. Pero ¿qué más podemos hablar acerca de los ángulos? Respecto a los ángulos, ¿qué podemos decir de ese triángulo? ¿Qué podemos decir de ese triángulo respecto a los ángulos? Gabriela, la cámara. Denise, la cámara. Bien, voy a asumir que Denise y Gabriela no están en clase, ¿verdad? Porque no tienen encendida la cámara. Enciéndanla, quiero verlos. Es que yo me alegro cuando los veo y ustedes me niegan mi alegría. Bien. Daddy también. Bien, entonces, Ah, profe. chicos, ¿qué, qué definimos anteriormente? ¿Qué tipo de triángulo es este? Rectángulo. ¿Por qué rectángulo? Vamos a ver, ¿por qué rectángulo? Porque tiene un Porque ángulo de tiene 90 de grados. 90 grados. Vamos acá. ¿Qué tipo de rectángulo es este entonces? Rectángulo. Isósceles porque tiene dos lados iguales. ¿Y qué más? Denise, ¿qué más? ¿Cómo es este ángulo? ¿Cuánto medirá este ángulo de acá? ¿Cuánto mide ese ángulo? 90. 90. ¿Cuánto mide este, chicos? 90 grados. Ya, no, ya me respondió ya Feti. ¿Y los demás? ¿Cuánto mide ese ángulo, jóvenes? Vamos, ¿qué significa ese símbolo? ¿Que mide cuánto? Gabriela, ¿cuánto mide ese ángulo, Gabriela? Kevin, ¿cuánto mide ese ángulo? 90. 90 grados. Entonces, si es de 90 grados, ¿cómo se llama este triángulo? ¿Triángulo qué? ¿Cómo se le llama al triángulo que tiene un ángulo que mide 90 grados? ¿Triángulo qué? Rectángulo. ¿Qué pasa, chicos? O sea que solo porque este triángulo ya lo moví, ya no es de 90. Solo porque lo querían así. Así lo querían ustedes. Ve. Ah, ahí ya lo entiendo, profe. Ahí sí es rectángulo. Pero cuando ya lo tengo así y lo muevo, por ejemplo, no, ahí ya no es rectángulo. Pero es el mismo triángulo, solo que le di vuelta. Sí, ¿verdad? Y solo que el ángulo está aquí arriba. No le dice que un triángulo rectángulo tiene que estar en cierta posición. No importa la posición en que esté. Si tiene un ángulo que mide 90 grados, ¿va a ser qué? ¿Cómo va a ser? ¿De qué tipo? ¿Triángulo qué? Rectángulo. Sin importar la posición. Lo importante es que tenga un ángulo que mida 90 grados. ¿En dónde? En donde sea, pero que lo tenga. Sí. Ahora bien, coloreemos en azul el lado opuesto al ángulo beta. ¿Quién sería el lado opuesto al ángulo beta? BA. ¿Segura? ¿Y los demás qué opinan? ¿Cómo hacemos para encontrar el lado opuesto? ¿Qué hicimos nosotros en la actividad anterior? Mirábamos primero el ángulo, qué lado formaban el ángulo. Precisamente el que no formaba el ángulo era el opuesto. Otra forma es el que está enfrente. ¿Qué ángulo, qué lado está frente a beta? ¿BA, CA o CB? Vea. BA. Kevin dice BA, Misty dice BA. ¿Qué opina Jennifer? Igual, vea. BA. Voy a dejar de compartir un momento porque necesito hablar con ustedes. Miren, chicos. Necesito que mantengan encendidas las cámaras. Comparto pantalla nuevamente y hago la pregunta nuevamente. ¿Cuál es el lado del triángulo que está frente a beta? Este,
BA o AC. ¿Cuál de todos sería? Imagínense que beta es un foco que irradia luz. ¿Cuál es el lado que recibiría la mayor cantidad de luz? Voy a repetir la pregunta. Imagínense que beta es como un foco que irradia luz y ese triángulo es una habitación. ¿Cuál de las tres paredes de esa habitación recibiría mayor cantidad de luz? ¿El lado BA, el lado CA o el lado BC? ¿Cuál de los dos sería? Vea. ¿Qué opinan los demás? Vea. 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 ¿El qué? ¿El qué miro? Usted me dice vea, vea y no me dicen a dónde ver. Estoy jugando. Bien. Vea. Vea, dice. El que veo, véale. El que, véame. Bien, seguimos aquí. Es este, sí, vea. Vea, que vea. Bien, entonces ahí está. Ese es el lado opuesto. Ahora, ¿cuál es el lado de mayor longitud? Sea. Vea. Vea. AC. AC, o sea, es lo mismo. ¿Y en qué color voy a pintar el último? En rojo. El que sobra me lo pongo en rojo. Ahora bien, después de ubicar los lados, yo empiezo a poner ahí qué significa cada lado. Empiezo con la hipotenusa, el que está en amarillo. El AC. El AC es la hipoteca. Nusa. Hipotenusa. Es como viene es como de gentusa. Ya sé de dónde viene gentusa, viene del griego entonces. Bien, hipotenusa. ¿Qué más? Tenemos otro que es el lado BC. BC es opuesto a quién? Cateto opuesto. Cateto opuesto a quién? Beta. Beta. A beta. Y el que sobra, siempre el que sobra, se le va a llamar cateto adyacente a la del ángulo, cateto adyacente del ángulo que estamos viendo ahorita. Cateto adyacente. ¿Adyacente a quién? Al ángulo. Al ángulo que estamos estudiando. Cateto adyacente, ya saben. Hipotenusa, lado de mayor tamaño. Hipotenusa, lado de mayor tamaño. El lado BC es el opuesto a beta. Y el que sobra se le va a llamar, ¿cuál es el que sobra? El rojo. El que sobra se le va a llamar cateto adyacente a beta. Pregunta, chicos. Muy bien. Dicho eso, Profe, dígame. y solo a los triángulos le puede hacer. O sea, a un cuadrado no. Sí se puede, un cuadrado, pero vamos a ver si lo estudiamos más adelante eso. Ahorita solo estamos estudiando, pero ya no sería trigonometría. ¿Cómo sería? Porque tri viene de triángulo, ¿va? Si es un cuadrado, ¿cómo le llamaríamos 4 en griego? Sería tetragonometría, tetragonometría. Pero no existe esa rama de las matemáticas. Entonces, ¿qué se hace? Pensemos un ratito en la pregunta de Daddy. Está interesante. Bien, ¿qué es la trigonometría? La rama de las matemáticas que estudia los qué, los triángulos o los qué, o los cuadrados o los pentágonos, ¿qué hacen? ¿Qué Los estudia? triángulos. Triángulo. Los triángulos. Pero trigonometría nace del estudio de los triángulos ¿de qué tipo? ¿De qué tipo de triángulos? Rectangular. De ahí nace, de ahí nace. Después se generaliza a otros triángulos. ¿Qué podemos hacer nosotros cuando tenemos un cuadrado? O una figura, por ejemplo, de 5 lados. De 6, qué sé yo. ¿Qué podríamos hacer para que nosotros pudiéramos estudiar lo del lado opuesto, lo del lado adyacente, todo eso? Pues a esto se le llama el proceso de triangulación. ¿Qué es una triangulación? Bueno, es dividir en triángulos una figura. El cuadrado lo transformé en dos, ¿qué?
Rectángulos. En dos triángulos, rectángulos en este caso. Mire, tengo un triángulo aquí. Este es el del ángulo recto y este es el ángulo recto. Mire. Uno que está al revés y otro que está bien. Y tengo dos triángulos rectángulos. Miren, en este caso, ¿qué podemos hacer? Marcar el centro de esta figura y empezar a formar triángulos. Por ejemplo, este con este, vértice, y este con este. ¿Cuántos triángulos ya formaron? Tres. 3. No son, Tres. no son rectángulos, pero ya triangulé. A ese sistema se le llama triangulización. Triangulación, perdón. Puro niño chiquito yo. Triangulación a triangulación de figuras geométricas. Triangulación. Profe, si yo tengo un triángulo, ¿cómo lo triangulo? No, no tiene sentido. ¿Cómo va a triangular un triángulo si es un triángulo? Se imagina, empezar a ir falso, ¿va? Al triangular un triángulo, ¿le salen tres triángulos? Verdadero. No va a poner verdadero usted, va. Bueno, solo le pueden triangular las figuras que no son triángulos, obviamente, ¿va? Bueno, cheque. ¿Alguna duda, chicos, hasta ahorita? ¿Ya vieron cómo encontré yo? Y siempre el lado, después de encontrar la hipotenusa y el lado opuesto, el que sobra, va a ser, se le va a llamar lado adyacente. Adyacente. ¿A qué ángulo? Al ángulo que me están dando. Ahora le pondré uno yo a ustedes ahorita y ustedes me dirán cuál es el. Todos me ubicarán los tres lados, pero esta vez no se lo voy a hacer yo, lo van a hacer ustedes. Bien. Encuentren todos, determinen los lados. Determinar no significa calcular, calcular es otra cosa. Determinar los lados del triángulo. Ya no me están dando ni teta ni beta, sino que me están dando quién. ¿Me están dando teta o beta? No, ya me están diciendo de un solo. ¿Cuánto vale el ángulo? ¿Cuánto vale? 38. 30 va. Es que eso es de grados. Voy a borrar eso para que no parezca 38. Borrar como 30. Ya usted sabe que se refiere a un ángulo. Bueno. Y le voy a poner letras a esto también. Se le llamaré a este le llamaré B y a este le llamaré C. Usted me va a hacer lo mismo usted. Me va a determinar quién es la hipotenusa, quién es el cateto opuesto y quién es el adyacente. Bueno, empecemos, pues.
Ya, profe. Ya, profe. Ya. Bien, chicos, ¿cómo van? ¿Terminaron, va? Qué bueno que terminaron. Entonces, me dicen, por favor, quién es la hipotenusa, quién es la... ¿Quién es la hipotenusa? Vea. Vea, Vea, ¿quién es, A ver. a quién le salió diferente? Vea, salió... Vea es la hipotenusa. A ver, ¿a quién le salió el lado opuesto? Sería... Permítame, voy a poner los lados que están... Bueno. Bien. ¿Quién es el lado opuesto? Vea nueva. Ahora fíjense Ves. que, mira, les voy a contar, lo correcto es que se diga en orden alfabético. A, B. Suena más bonito. A, B, hipotenusa. BC, ¿qué sería? Mira, el cateto opuesto. BC le salió el cateto opuesto. ¿A quién le salió el cateto opuesto BC? Bueno. AC, ¿qué es AC? el opuesto. A mí sí le salió que AC es el opuesto. Entonces, ¿a quién más le salió que AC es el opuesto? A mí me salió que es cateto adyacente. Ajá, ¿a quién más le... No, voy a repetir la pregunta. ¿A quién más le salió que es opuesto? AC. Voy a hacer la pregunta nuevamente. ¿Quién es el cateto opuesto? Misty dice que es AC. ¿Quién más opina que es AC? Yo. Aldair opina que AC es el opuesto. ¿Quién más? Daddy. Jennifer. A mí me sale que es el adyacente. Adyacente Sí. ¿a quién? ¿A qué ángulo? 30. Sí, 30. Vamos a ver. Hacemos lo mismo, ¿verdad? Attention, please. Imaginemos que este 30 es como un foco. ¿A dónde vendría a pegar la mayor cantidad de luz? ¿Al lado AC o al lado BC? AC. AC. ¿Quién es el que se opone a la luz del foco de 30 grados? BC. BC, sí, bueno. Repetiré, ¿va? Imagínense que usted tiene un foquito ahí. Foquito poderoso de esos de que no ahorran luz. Los más gastones, ¿va? Ahí está, es este, ¿ve? Y este empieza a irradiar luz en este cuarto triangular.
¿En qué pared vendría a chocar la mayor cantidad de luz? ¿En el lado CA o en el lado BC? ¿Dónde viene a pegar más la luz? ¿Quién se opone más a la luz? AC. AC. Si hace el que se opone más a la luz del foquito o del superfoque, ¿quién es el que se opone al ángulo de 30 entonces? ¿AC o BC? AC. Ah, No, sí. AC de la barba. Sí, va. AC. AC. ¿O no hace? Bueno, sí, hace. Entonces, hace es el lado opuesto. Tienen que aprender a ubicar ustedes los lados, chicos. ¿Cómo cuál es el lado opuesto? Siempre, acuérdense de esto, ¿ve? Una forma es imaginarse que esto es como un foquito y que empieza a irradiar luz. Este no puede ser porque este es hipotenusa. Este lo aparto. Puede ser cualquiera de estos dos, o este o este. Veo quién de los dos va a recibir mayor cantidad de luz. Es el AC. Como es el AC, entonces es el que opone. ¿Saben otra forma? Otra tercera forma. Imagínense que aquí donde está el ángulo, del lado donde está el ángulo, pongan atención aquí un momento. Tengo un montón de ovejas. Aquí ve. En el lado que está en el ángulo. Y que quieren salir corriendo. Y que quieren salir corriendo. Pero ¿quién se opone ante las ovejitas para que salgan? ¿Este lado o este lado? Si están en la forma del ángulo. ¿Qué es lo que se está poniendo ante las ovejas? ¿El lado BC o el AC? ¿Tendría sentido que fuera el lado BC? No, porque están cerquita, podrían salirse o saltar, qué sé yo. ¿Tendría sentido este, AC? Para que salga correcto, pero mira, ¿dónde chocarían en ejemplo? ¿Sí o no? Bien. Cuarta forma de encontrar el lado opuesto. En la forma que lo hicimos al principio. ¿Qué lados forman el ángulo de 30? El ángulo de 30 está formado por este lado y este lado. Pues el lado opuesto es este, el que no forma ese ángulo. Ven, como usted quiera verlo. Bien, entonces, hace ese lado, y esto es importante, chicos. Sin esto, ustedes no van a poder hacer los demás ejercicios. Así que pónganle cuidado a esto. Bien, ¿alguna duda, chicos, hasta ahorita? No, profe. Todo claro. Por eso se llama lado opuesto, porque se opone, pero ¿opuesto a quién? Opuesto a 30 grados. Lado opuesto al ángulo de 30 grados. ¿Alguna duda, chicos? ¿Entendieron, chicos? ¿Cómo es la cosa? Jennifer, ¿se salió de la duda usted? Sí. Sí. Solo vea quién está enfrente del ángulo y ya estuvo. Ese es el lado opuesto. Hipotenusa es el más grande y el que sobra, que es BC, en este caso, se llama adyacente. ¿A quién? A 30 grados, al ángulo de 30 grados. Eso es. Es el lado adyacente al ángulo de 30 grados. ¿Alguna duda, chicos? Entonces, tienen que aprender a ubicar. Ustedes vayan poniendo triángulos rectángulos de diferente forma y poniendo un ángulo de uno de ellos. Y ustedes mismos tratan de ubicarlos. ¿Cuál es el lado opuesto? ¿Cuál es el lado adyacente? ¿Cuál es la hipotenusa? ¿Cuál es la catetusa? No, la catetusa no existe, estoy jugando. El lado adyacente, la hipotenusa y los catetos. Eso va, cheque. Cerramos por ahí. ¿Cuánto tiempo queda? Quedan 9 minutos. 9 minutos. Entonces, haré esto para que ustedes lo hagan de tarea.
Lo mismo, tienen que encontrar el lado opuesto y adyacente al ángulo que le están dando. Y lo que van a hacer es colorear mejor. No, sí, colorear en cada uno de ellos. Sí. Profe, pero eso lo va a subir a Claro o lo copiamos. Sí, lo voy a subir al Classroom eso. Esto lo voy a subir al Classroom. $50 mire. Voy a poner 50 nada más.